No se suponía que las cosas llegarían a este punto, pero de nuevo, ¿cuándo había sido predecible Washington? Afuera, un viento cortante de febrero recorría las calles de D.C., sacudiendo las rejas de hierro forjado alrededor del Capitolio y silbando entre las imponentes columnas de mármol. El sol, perezoso en el cielo invernal, lanzaba sus últimos destellos de naranja quemado y violeta sobre el horizonte, filtrándose a través de los majestuosos ventanales de la Cámara del Comité de Asuntos Exteriores. Dentro, el aire estaba cargado con el aroma de madera vieja y ambición política. La sala misma irradiaba la austera elegancia del poder. Escritorios de caoba pulida dispuestos en formación rígida, el emblema de los Estados Unidos grabado en la pared detrás del asiento del presidente, su águila dorada observando desde las alturas como un guardián implacable del orden. Filas de sillas de cuero bordeaban la habitación, sus superficies alisadas por décadas de hombres y mujeres que se habían sentado, hablado y peleado en ese mismo lugar. Lo que había comenzado como una simple lucha de poder en el Capitolio se había transformado en un espectáculo de alto riesgo, un enfrentamiento político envuelto en partes iguales de controversia y teatralidad. La Cámara del Comité de Asuntos Exteriores, normalmente un espacio reservado para informes diplomáticos monótonos, se había convertido en el escenario de un combate de otra naturaleza, uno de retribución, ideología y pura voluntad política. Y hoy habría una pelea. Este no era un simple juicio, era un ajuste de cuentas. Kevin McCarthy, presidente de la Cámara de Representantes, ocupaba la cabecera de la mesa, su traje azul marino impecable con un leve brillo bajo las luces del techo, la imagen misma del control calculado. Le habían llamado muchas cosas: estratega, negociador, un hombre que sabía jugar a largo plazo. Pero hoy era algo más: el verdugo. Había sido su decisión retirar a la congresista Ilhan Omar de su puesto en el Comité de Asuntos Exteriores, una decisión polémica, por supuesto. Pero Washington se alimentaba de la controversia y McCarthy se alimentaba del control. Frente a él, en la silla de los testigos, estaba Ilhan Omar, una mujer que tampoco desconocía la controversia. Si McCarthy era el verdugo, ella era la insurgente, la voz que se negaba a ser silenciada. Vestida de un azul marino profundo, un contraste contra las blancas paredes de la sala, se sentaba con una quietud firme pero innegable desafío. Sus manos estaban entrelazadas sobre la mesa, un gesto de control absoluto. La tensión en la habitación era palpable, presionando como una tormenta que se avecinaba sobre el Potomac, silenciosa por ahora, pero cargada con la promesa de un trueno, inminente. Para algunos ella era una pionera, una luchadora incansable por la justicia, una voz para los marginados. Para otros era temeraria, peligrosa, una incendiaria que había pasado demasiado tiempo navegando la delgada línea entre la crítica y la provocación. Ese era el problema con Washington. Nadie era una sola cosa, y ahora allí estaban, dos figuras de mundos opuestos, separadas apenas por unos pocos metros, sus destinos políticos colisionando en una sala cargada de expectación. La prensa había acudido en masa, sus cámaras entrenadas como miras de francotirador, listas para capturar el instante en que alguno cometiera un error. McCarthy conocía el juego a la perfección. Cada palabra, cada gesto, cada leve cambio en su expresión sería diseccionado antes de que terminara la noche. Para Ilhan Omar, esto era más que una simple disputa política. Era personal. Para Kevin McCarthy, era solo otro día en la oficina. La sala estaba repleta, cargada de una hostilidad silenciosa. De un lado, los legisladores demócratas permanecían rígidos, sus rostros tallados en piedra, ardiendo de indignación por lo que consideraban una vendetta política. Algunos susurraban en voz baja, otros permanecían inmóviles, brazos cruzados en un desafío silencioso. Frente a ellos, los republicanos irradiaban una confianza contenida, con una postura serena pero vigilante. Esta era su victoria, pero sabían que Omar no caería sin luchar. Al fondo, los periodistas se inclinaban hacia adelante, cámaras listas, bolígrafos arañando los blocs de notas, capturando cada matiz de expresión, cada leve cambio de postura. Omar permanecía firme, su presencia desafiante, imposible de leer, mientras que McCarthy, sereno y compuesto, observaba la sala como un hombre que ya conocía el desenlace. El aire era denso, cargado con el peso de lo que estaba por venir. Entonces, la primera voz rompió el silencio. La audiencia comenzará ahora. McCarthy se recostó en su silla, con las manos entrelazadas sobre la mesa, la mirada afilada, evaluando. No tenía intención de hacerle esto fácil a Omar, pero ella no estaba ahí para buscar facilidad. La audiencia había comenzado.
Si Kevin McCarthy pensaba que él sería quien llevaría las riendas, había calculado mal. Antes de que pudiera siquiera ajustarse la corbata, Ilhan Omar ya estaba de pie, sus movimientos fluidos y medidos, como una reina levantándose de su trono en lugar de una política sometida a juicio. No carraspeó, no se inquietó, no dudó, simplemente habló. Dejemos algo claro, no estoy aquí para disculparme, eso fue todo, sin rodeos, sin introducción diplomática. Pisó el escenario y disparó el primer tiro. La sala reaccionó al instante. Los demócratas se irguieron en sus asientos, sus expresiones transformándose de furia contenida a algo peligrosamente cercano a la aprobación. Los republicanos. Algunos esbozaron sonrisas torcidas, otros intercambiaron miradas como si estuvieran viendo a una actriz interpretar su primera línea ensayada. Y McCarthy no hizo nada. Omar dirigió su atención directamente a él. No al comité, no a las cámaras, solo a él. No necesito permiso para decir la verdad sobre la política exterior de Estados Unidos. Esa verdad, al parecer, iba a servirse ardiendo. Se inclinó ligeramente hacia adelante, no lo suficiente para parecer agresiva, solo lo justo para dejar absolutamente claro que estaba allí en sus propios términos. Esta audiencia no se trata de lo que he dicho, se trata de quién soy. Dejó que esas palabras se asentaran, no que flotaran, no que se desvanecieran, sino que se asentaran como una pieza de ajedrez colocada con precisión absoluta. Soy una mujer negra, soy inmigrante, soy musulmana, sin adornos, sin dramatismos innecesarios, solo hechos entregados, con el peso de un martillo golpeando la madera. Y por eso estoy aquí hoy. El tono no se elevó, no hacía falta. Las palabras hacían el trabajo por sí solas, no por política, no por debate, sino porque había personas en esa sala que simplemente no podían tolerar la idea de que alguien como ella tuviera poder. Una declaración audaz, una declaración calculada. Y aún así, al otro lado de la sala, McCarthy seguía sin hablar, sin moverse. Pero si Omar pensaba que lo había tomado por sorpresa, si creía que lo había acorralado, estaba a punto de descubrir otra cosa. Omar no tenía intención de retroceder, ni física, ni políticamente, y mucho menos en este momento. Si sus primeras palabras habían sido un desafío, las siguientes eran un martillo golpeando los cimientos mismos de la fortaleza republicana. Levantó el mentón, su expresión inquebrantable, y lanzó su siguiente ataque con la precisión de un fiscal ante un jurado. La islamofobia no es solo un problema en la política estadounidense, declaró, su voz nítida y deliberada. Está tejido en las propias instituciones de poder. Los demócratas se removieron en sus asientos. Sutiles gestos de asentimiento, murmullos de aprobación. Habían escuchado este argumento antes, pero hoy era más afilado, más personal. Omar avanzó. La hipocresía es abrumadora. Ustedes permiten que personas que han amenazado abiertamente mi vida conserven sus puestos en los comités. Hizo una pausa el tiempo justo para que el peso de esas palabras se asentara, no flotara, no se disipara, se asentara. Y luego golpeó. Pero soy yo a quien retiran esta vez. La reacción no vino solo de los legisladores. En la parte trasera, los periodistas se inclinaron hacia adelante de manera instintiva, los blocs de notas abriéndose de golpe, los obturadores de las cámaras disparando con urgencia. En sus mentes, los titulares ya estaban tomando forma. En el lado demócrata, las expresiones se oscurecieron, una indignación silenciosa pero latente, esperando el momento de estallar. En el lado republicano, algunos observaban con indiferencia, otros intercambiaban miradas, pero en el centro de todo estaba McCarthy. Y él permanecía completamente, absolutamente imperturbable. Por un largo segundo la estudió como si estuviera considerando su próximo movimiento en un juego cuyo desenlace ya conocía. Luego sonrió. No ampliamente, no con arrogancia, solo lo suficiente. Una sonrisa calculada, de esas que no pretenden burlarse, sino anunciar algo peor. Experiencia congresista, habló finalmente. Me preguntaba cuánto tardaría en jugar esa carta. Omar no parpadeó, pero la sala reaccionó. Un leve cambio en la dinámica, un destello de movimiento. Ahora fue McCarthy quien se inclinó hacia adelante, su voz tranquila, su tono no afilado, pero cortante de todos modos. Esto no tiene que ver con su fe. Dejó que la frase se asentara por un breve instante. Esto no tiene que ver con su origen. Otra pausa. Esto tiene que ver con la rendición de cuentas, y en ese momento, el equilibrio de poder en la sala se inclinó, apenas perceptible, pero real. McCarthy mantuvo su tono sereno.
casi conversacional, pero debajo de su voz había un filo inconfundible, el filo de un hombre que sabía exactamente hacia dónde estaba conduciendo todo esto. Esto tiene que ver con las cosas que ha dicho, con las acusaciones que ha hecho, con las personas a las que ha señalado. Hizo un leve gesto con la mano, no exagerado, solo lo justo para que su punto quedara claro. Y si vamos a hablar de poner vidas en peligro, no pretendamos que su retórica no ha tenido consecuencias. El silencio que siguió no estaba vacío, estaba cargado. La prensa escribía furiosamente. Los miembros del comité se tensaban. La expresión de Omar permaneció inalterable, pero McCarthy sabía algo con certeza. Ella había anticipado resistencia. Lo que no había anticipado era que él empujaría más fuerte. Omar llevaba suficiente tiempo en Washington como para reconocer la expresión en el rostro de McCarthy. Estaba esperando, preparando el momento. Podía ver con claridad los engranajes girando, el cálculo frío de un hombre que había construido su carrera sabiendo exactamente cuándo atacar, y sabía que, si le daba una sola oportunidad, él la tomaría sin dudar. Así que no lo hizo. En cambio, golpeó primero. Con fuerza, inclinó ligeramente la cabeza, su expresión a medio camino entre la diversión y la incredulidad, la clase de mirada que se le da a un hombre que camina con confianza hacia el borde de un precipicio, convencido de que el suelo sigue. Ahí. ¿Rendición de cuentas? Su voz llevaba la cantidad justa de incredulidad, lo suficiente para que la palabra resumara desafío. McCarthy arqueó una ceja. Ella no le dio el lujo de responder. Dígame, señor presidente, ¿dónde está exactamente esa supuesta rendición de cuentas cuando se trata de su propio partido? Dejó que la pregunta colgara, no flotara, no se desvaneciera, colgara como una guillotina lista para caer. McCarthy era demasiado inteligente para reaccionar de inmediato. Pero ahí estaba, un destello, casi imperceptible, pero real. Ella lo atrapó. Hablemos de Marjorie Taylor Greene. Y, así de simple, la sala se tensó. Los demócratas se inclinaron hacia adelante, percibiendo el giro en la dinámica. Algunos republicanos se pusieron rígidos. Otros fijaron la mirada al frente, como si fuera la primera vez que escuchaban. Ese nombre McCarthy seguía en silencio, pero no inmóvil. Los labios de Omar se curvaron, no del todo en una sonrisa, pero lo suficiente para ser peligrosa. Una mujer que difunde teorías conspirativas tan absurdas que incluso su propio partido, tuvo que despojarla de sus asignaciones en los comités. Lanzó a McCarthy una mirada intencionada antes de desviar su atención hacia las bancadas republicanas. Y ahora, por primera vez, hizo un gesto, casual sin esfuerzo. Y sin embargo, aquí está de vuelta, elevada, rehabilitada, la consentida de la misma maquinaria que alguna vez intentó distanciarse de ella. Las manos de McCarthy, antes entrelazadas, se movieron ligeramente. Un detalle mínimo. Pero un detalle al fin. Omar avanzó. Y luego está Paul Gosar. La tensión en la sala se volvió tangible. El tono de Omar se mantuvo sereno, pero con un filo inconfundible, como el destello de una hoja afilada al ser desenvainada. Un hombre que consideró apropiado, no, gracioso, publicar un video animado en el que se mostraba a sí mismo cometiendo un acto de violencia contra un miembro en funciones del Congreso. Una pausa. ¿Enfrentó consecuencias? Inclinó ligeramente la cabeza como si ella misma considerara lo absurdo de la pregunta. Se encontró ante un comité como este. ¿Fue sometido al mismo estándar que usted dice defender? Dejó que sus palabras cayeran, que se hundieran. Entonces el golpe final. Se giró completamente hacia McCarthy, su mirada lo suficientemente afilada como para cortar. Así que dígame, señor presidente. El silencio que siguió no fue el de la ausencia, sino el de la anticipación, el tipo de silencio que precede a una tormenta. McCarthy no cambió de postura, pero algo en su mirada sí lo hizo, y Omar lo vio, lo que significaba que había acertado el golpe. Por ahora, McCarthy había observado lo suficiente. Había visto a Omar pronunciar su discurso con fuego y furia, sus palabras cortando la sala como un fiscal presentando el alegato final de un juicio que creía ya ganado. La había visto. Empuñar sus acusaciones como armas, construyendo su narrativa ladrillo a ladrillo, segura de su base inquebrantable. Y él había hecho exactamente lo que los políticos experimentados hacen cuando se enfrentan a un oponente que intenta acaparar el escenario. La dejó hablar, la dejó avanzar, la dejó sentir la adrenalina del del impulso, la embriaguez de un monólogo sin interrupciones, la dejó creer por un momento que tenía el control de la sala. Y entonces, cuando finalmente se detuvo,
Cuando se echó ligeramente hacia atrás creyendo que había dado el golpe definitivo, McCarthy se movió, no con prisa, no con frustración, sino con la precisión de un hombre que había estado en esta situación antes y que no tenía intención de perder. Se puso de pie, lento, deliberado. El cuero de su silla crujió ligeramente al empujarla hacia atrás, pero por lo demás no hizo ruido. Todavía no. Se tomó su tiempo al alisar la parte delantera de su chaqueta, ajustando el nudo de su corbata con la calma de un hombre que no estaba apurado, de un hombre que sabía que el siguiente movimiento le pertenecía. La sala, que aún vibraba con la resonancia de las palabras de Omar, se quedó en silencio, no porque él lo ordenara, sino porque en política hay momentos en los que el silencio es más poderoso que cualquier discurso, y Kevin McCarthy sabía exactamente cómo aprovecharlo. Cuando finalmente habló, su voz fue suave como el acero pulido, mesurada, firme y rebosante de una autoridad contenida. Congresista Omar no elevó la voz, no lo necesitaba. Puede quedarse ahí y jugar a ser la víctima todo lo que quiera. El impacto fue inmediato. Los demócratas se pusieron rígidos. Algunos negaron con la cabeza, susurrando en tonos cortantes. La prensa se inclinó instintivamente. Bolígrafos listos, cámaras, enfocando, atrapando cada milímetro del momento que estaba a punto de desplegarse. Algunos republicanos, anticipando lo que estaba por venir, se enderezaron en sus asientos con una chispa de algo entre la diversión y la expectación cruzando fugazmente sus rostros. McCarthy dejó que el momento se asentara. No flotara, no se disipara, se asentara. Luego continuó, su tono cargado con el peso de un martillo cayendo con fuerza deliberada. Pero esto no se trata de usted. Hizo una pausa, lo justo para que las palabras hicieran su trabajo. Esto se trata de algo más grande que una sola persona, más grande que un solo discurso, más grande que los titulares que usted tan desesperadamente quiere generar hoy. Se giró ligeramente ahora, dejando que su mirada recorriera la sala, no hacia Omar, sino hacia la prensa, los legisladores, toda la audiencia que presenciaba este espectáculo. Esto se trata de si usted todavía merece representar a los Estados Unidos de América. El peso de la declaración cayó como un yunque sobre la sala. Esto no era solo una réplica, era un cambio en el impulso del debate. McCarthy dejó que sus palabras se asentaran. Luego volvió su atención a Omar, encontrando su mirada de frente. Ella no estaba intimidada, eso lo sabía, pero tampoco era intocable, y ahora tenía que defenderse. Pero primero tenía que ver cómo él retomaba el control. Y Kevin McCarthy apenas estaba comenzando. McCarthy no se apresuró. El poder no estaba en el volumen. Estaba en el control. Y en ese momento todo el control era suyo. Con el peso de la sala ya inclinándose a su favor, avanzó para el golpe final. No con fanfarronería, no con dramatismo, sino con lo único que ninguna indignación moral podía contrarrestar. Hechos fríos y sin adornos. Inclinó ligeramente la cabeza, su voz nítida y deliberada. Hablemos de la verdad entonces. Con la facilidad de un hombre que había ensayado esto en su cabeza una docena de veces, empezó a trazar la línea del tiempo. Febrero de 2019 dejó que la fecha aterrizara como una marca en la arena. Usted sugirió que el apoyo de Estados Unidos a Israel estaba impulsado por dinero. Todo se trata de los Benjamins, dijo. Las palabras pesaban no solo por lo que eran, sino por lo que significaban. Los ojos de McCarthy se clavaron en los de Omar. Eso no había sido un simple desliz en su lenguaje. Era un tropo antisemita tan antiguo como la historia misma. Un cambio, un murmullo, una mirada de reconocimiento intercambiada entre miembros de ambos partidos. La mandíbula de Omar se tensó, pero McCarthy no había terminado. Marzo de 2019, el siguiente golpe. Usted afirmó que los judíos, y cito, hipnotizaron al mundo. Otro impacto, otra oleada de incomodidad recorriendo la sala. McCarthy dejó que se asentara por un segundo antes de avanzar. Junio de 2021. Un paso final y deliberado. Usted se paró en el pleno de la Cámara y comparó a los Estados Unidos de América, este país el que le dio todo, a Hamás y a los talibanes. Silencio, no vacío, pesado. No necesitó elevar la voz. El peso de sus palabras hizo todo el trabajo. Entonces, Omar se movió. No estaba dispuesta a quedarse ahí y dejarse diseccionar como un espécimen bajo un microscopio. Sus manos se crisparon ligeramente sobre la mesa, su voz afilada, deliberada. No defensiva, pero firme. Usted escoge mis palabras con pinzas, señor presidente, porque es más fácil que enfrentar las verdades incómodas que traigo a la luz. McCarthy permaneció inmóvil.
observando, calculando. Omar continuó, recuperando el terreno justo para mantenerse en la pelea. Cuando hablé sobre la política exterior de Estados Unidos, estaba señalando violaciones a los derechos humanos. Estaba exigiendo rendición de cuentas al poder. Hizo una breve pausa, lo justo para que sus palabras calaran antes de atacar de nuevo. Pero, por supuesto, usted lo retuerce en un ataque contra Estados Unidos mismo, porque ese es el juego, ¿verdad? Un leve movimiento en el lado demócrata. Aprobación. Respaldo. Ahora fijó su atención completamente en McCarthy, su mirada bloqueada con la de él. Y hablemos del comentario sobre los Benjamins, ¿le parece? Se inclinó ligeramente hacia adelante. Usted finge que se trataba del pueblo judío cuando en realidad yo estaba hablando de la influencia del dinero de los lobbies en Washington, algo que usted más que nadie debería comprender. Las bancadas republicanas se tensaron, pero McCarthy, él ni se inmutó, si acaso parecía entretenido. Y entonces, con la confianza de un hombre que ha escuchado cada posible variación de esa defensa, simplemente se encogió de hombros. Así que era una crítica al cabildeo. Dejó la frase suspendida apenas un segundo antes de que su voz se afilara. Dígame, congresista, ¿por qué el único lobby al que siempre parece señalar es AIPAC? Dejó que la pregunta flotara solo un instante antes de seguir avanzando. ¿Por qué no los innumerables otros grupos de interés que moldean la política? ¿Por qué no la gran industria farmacéutica? Su tono era quirúrgico, medido, intencionado, ineludible. ¿Por qué no los sindicatos? ¿Por qué no la industria de defensa? Omar abrió la boca para responder, pero McCarthy ya se estaba moviendo. Él lo vio. Ese momento fugaz de vacilación, la fracción de segundo en la que Omar recalculó, tratando de encontrar de nuevo el equilibrio. No se lo permitió. Su postura seguía siendo casual, una mano descansando ligeramente sobre la mesa, la otra ajustando el puño de su camisa con una calma exasperante, como si esto no fuera un feroz debate político, sino una simple reunión de junta directiva donde estaba, a punto de presentar el informe final que hundiría las acciones de su oponente. Y entonces, con esa misma cadencia mesurada y deliberada, lanzó el golpe. Así que se trataba del cabildeo. Repitió su defensa como si la estuviera considerando realmente, y luego dejó que su voz se afilara. ¡Qué conveniente! Se tomó su tiempo ahora, dejando que cada palabra cayera con la precisión de un bisturí. Si la corrupción en la política es su cruzada, si su gran preocupación es la indebida influencia del dinero en Washington, entonces dígame, congresista, ¿por qué AIPAC es siempre su villano elegido? Una pausa, un leve movimiento en la sala, una respiración contenida, el tipo de reacción que indicaba que la sala ya no solo escuchaba, sino que se preparaba. McCarthy inclinó ligeramente la cabeza, su expresión inescrutable, pero su tono afilado como un alambre de púas. ¿Por qué no la gran industria farmacéutica? Su voz era suave, casi conversacional. ¿Por qué no la industria de defensa, que mueve billones de dólares, cuyos brazos de cabildeo empujan por guerras interminables? ¿Por qué no las corporaciones energéticas que gastan miles de millones influenciando políticas a puerta cerrada? Otra pausa. ¿Por qué? Su mirada se fijó en la de ella y su tono ahora se volvió frío. Porque ellos no hipnotizan al mundo. Un murmullo inquieto recorrió la sala. Omar se tensó. McCarthy no había terminado. Porque ellos no tienen Benjamins detrás de ellos. Ahora ya no era solo un momento de tensión. Era un cambio en la gravedad de la sala. McCarthy dejó que el silencio se asentara. No incómodo, no torpe, sino como un hombre que le estaba dando a su oponente justo la cantidad de cuerda suficiente. Y entonces avanzó un paso, pequeño, deliberado. ¿Sabe qué es interesante, congresista? Su voz adquirió una calma mortal, el tipo de tono que no necesitaba gritos para ser devastador. Siempre que alguien la cuestiona, siempre que alguien se atreve a responderle, nunca se trata de lo que dijo. Siempre se trata de quién es usted. Dejó que eso se asentara. Una pausa breve pero cargada, el tipo de pausa que pesaba más que cualquier ataque frontal. Y entonces comenzó el verdadero desmontaje. ¿Dice que esto es islamofobia? Su tono se afiló como una cuchilla al ser desenvainada. Entonces dígame, congresista, ¿por qué Rashida Tlaib sigue en sus comités? Un leve cambio en el aire. McCarthy avanzó más. ¿Por qué Andre Carson sigue sirviendo sin objeción? Una pausa aún más pesada ahora. El tipo de pausa que no esperaba una respuesta, sino que simplemente dejaba que la inevitable realización se hundiera. Y luego el golpe final. ¿Acaso no son lo suficientemente musulmanes? Las palabras cayeron como un yunque en la sala. Un murmullo recorrió la audiencia,
una respiración ahogada en el lado demócrata. Incluso la prensa, que hasta ese momento había documentado cada segundo meticulosamente, pareció darse cuenta de que esto ya no era solo un debate político más. McCarthy no se detuvo. Su voz se mantuvo firme, casi cruel en su precisión. No necesitaba volumen cuando el argumento hablaba por sí solo. No la removieron por su fe, una pausa. Un leve retroceso, no una retirada, solo el golpe final encajando en su lugar. La removieron porque nadie confía en usted. Y luego, el último clavo en el ataúd. Ni los republicanos, ni los demócratas, ni el pueblo estadounidense. Silencio. La mandíbula de Omar se tensó. Su agarre sobre la mesa se afianzó. Omar no había terminado. McCarthy había lanzado sus golpes con precisión quirúrgica, desmontando sus argumentos pieza por pieza. Pero si él creía que ella simplemente aceptaría la derrota, entonces no la conocía lo suficiente. Exhaló con fuerza, estabilizándose, y luego lo enfrentó directamente. Usted habla de confianza, señor presidente, como si esto fuera alguna gran cruzada moral. Se inclinó apenas un poco hacia adelante, no con desesperación, sino con desafío. Dice que nadie confía en mí. Pero dígame, ¿se supone que debemos confiar en aquellos que se quedaron de brazos cruzados mientras este país era arrastrado a guerras interminables, mientras las corporaciones compraban y vendían influencia, mientras los que ostentaban el poder hacían todo lo posible por silenciar voces como la mía? McCarthy mantuvo su expresión impasible. Omar presionó más. La confianza no se declara, señor presidente. Se gana. Desvió su mirada por la sala, luego volvió a fijarla en él. Y si por un segundo cree que esta audiencia trata sobre la integridad de Estados Unidos y no sobre silenciar la disidencia, entonces está engañado o es un engañador. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas, eléctricas. Un leve movimiento en el lado demócrata, sutiles asentimientos, murmullos de aprobación. Omar recorrió la sala con la mirada y luego exhaló lentamente. Pueden retorcer mis palabras, pueden sacarlas de contexto, pero no pueden borrar el hecho de que estoy aquí, de pie ante ustedes, porque mi voz amenaza las mismas estructuras de poder que ustedes están desesperados por proteger. Esperaba que McCarthy respondiera al instante, pero antes de que pudiera hacerlo, otra voz cortó la tensión, y no era la de él. Una silla se deslizó sobre la madera pulida, seguida por el sonido nítido y deliberado de tacones golpeando el suelo de la sala de audiencias del Comité de Asuntos Exteriores. La sala cambió, no con caos, no con murmullos, sino con la repentina conciencia colectiva de que algo acababa de modificarse. Candace Owens estaba de pie. No levantó una mano, no esperó reconocimiento. No lo necesitaba. Owens no era ajena a la controversia. De hecho, prosperaba en ella, una figura conservadora de peso, una crítica implacable de la política de identidad. Había construido su carrera desmantelando exactamente las narrativas que Omar acababa de pasar la última hora construyendo, y ahora, en esta sala, estaba dando un paso directo al combate. Su voz fue afilada, deliberada, no apresurada, no incierta, solo clara, solo inquebrantable. Congresista Omar, el peso de sus palabras aterrizó instantáneamente. La mandíbula de Omar se tensó. Owens se tomó su tiempo ahora, escaneando la sala, dejando que su presencia se asentara. Usted no me representa. La reacción fue inmediata. Un leve movimiento, un cruce de miradas en voz baja, no solo de un lado del pasillo, sino de ambos. Owens continuó, su tono firme, cortando el momento como una cuchilla a través de la seda. Y quiero ser muy clara, porque alguien tiene que serlo. Dio un paso adelante, su presencia imponente. Usted no representa a todas las personas negras de Estados Unidos. Otro paso. Usted no representa a todos los musulmanes de Estados Unidos. Inclinó ligeramente la cabeza, estudiando a Omar con una mirada que no era hostil ni divertida, solo implacable. Porque, ¿sabe? Yo soy una mujer negra. Su voz no subió, pero cada palabra cayó con el peso de una verdad irrefutable. Soy hija de estadounidenses trabajadores que construyeron una vida en este país. Su tono seguía siendo frío, pero cada sílaba estaba colocada con precisión. Y no llegué a donde estoy hoy jugando a ser la víctima. Dejó que las palabras se asentaran. No arrojadas, sino colocadas como ladrillos, una base construida con intención. Un murmullo recorrió la sala, una reacción, pero no una interrupción. Owens avanzó. Usted dice luchar por la justicia.
Pero lo único que veo es una política que se retrata constantemente como el blanco de la opresión cada vez que se le exige rendir cuentas. Sacudió ligeramente la cabeza. Su voz nunca se elevó, pero de alguna manera cada palabra se volvía más afilada. ¿Sabe cómo se ve la verdadera opresión? Pausa. Owens no parpadeó. Se ve como mujeres en Irán siendo golpeadas por mostrar su cabello. Silencio. Se ve como musulmanes uigures siendo enviados a campos de concentración en China. Otro segundo más pesado. Se ve como niñas en Afganistán, a quienes se les niega la educación porque la mera idea de que lean un libro es vista como una amenaza para los hombres en el poder. Exhaló con calma. Y sin embargo, aquí está usted en Washington, D.C., de pie en los pasillos del poder, en uno de los comités más influyentes del gobierno, diciéndonos que la están silenciando. Otra oleada recorrió la sala, esta vez no solo de un lado. Owens no se detuvo. Estados Unidos no es perfecto, ningún país lo es. Su tono seguía siendo afilado, pero ahora llevaba una carga de finalización. Pero no es un país que la oprima, congresista Omar. Se inclinó ligeramente hacia adelante, dejando que las palabras finales aterrizaran con el peso exacto. Es un país que le ha dado uno de los micrófonos más poderosos del mundo. Dejó que esas últimas palabras calaran hondo y luego retrocedió. Y por primera vez desde que comenzó la audiencia, Ilhan Omar no tuvo nada que decir. La sala aún vibraba con el eco del golpe de Owens. El tipo de declaración que no solo cambia la conversación, sino que la saca completamente de su eje. Omar no habló, no porque no tuviera nada que decir, sino porque por primera vez en toda la audiencia ya no dictaba los términos del debate, y McCarthy, él lo sabía, lo sentía, y como cualquier estratega experimentado, supo exactamente qué hacer a continuación. Con la precisión calculada de un hombre que ha jugado este juego el tiempo suficiente para saber cuándo el movimiento final es suyo, levantó una mano y dio un solo, deliberado golpe sobre la mesa, no fuerte, no apresurado, solo lo suficiente para cortar el aire cargado, para recordarle a todos en la sala que esto no había terminado, porque él aún no había decidido que terminara. Luego, enderezó su traje, recorrió la sala con la mirada y habló. Dejemos algo perfectamente claro. Su voz era mesurada, firme, no alzada, pero con un peso imposible de ignorar. Esto no se trata de raza. Dejó que la frase se asentara. Esto no se trata de religión. Otra pausa, calculada, intencionada. McCarthy miró lentamente alrededor de la sala, encontrando miradas, demócratas, republicanos, la prensa, todos esperando, escuchando, absorbiendo. Luego giró toda su atención hacia Omar, y cuando habló de nuevo no hubo vacilación, no hubo artificio, solo la fría e inquebrantable fuerza de la realidad. Esto se trata de integridad, un cambio en la atmósfera, no ruidoso, no caótico, solo una lenta y creciente comprensión asentándose en la sala. Esto se trata de responsabilidad. Dio un paso adelante, no agresivo, no imponente, simplemente firme, inquebrantable. Verá, congresista, hay algo profundamente insultante, no solo para mí, no solo para este comité, sino para el pueblo estadounidense, en sentarse aquí y escucharla enmarcar esto como un ataque a su identidad, en lugar de lo que realmente es. Una acusación sobre sus actos, un leve cambio en la postura de Omar, mínimo, pero presente. McCarthy continuó impasible. Nos acusa de islamofobia, de racismo, de cada forma posible de opresión que convenientemente desvía la conversación del verdadero problema. Su mirada no titubeó. Pero seamos honestos, congresista. Usted no fue retirada de este comité por el color de su piel ni por la fe que practica. Una pausa, breve, deliberada. Y luego el golpe. Usted fue retirada porque nadie confía en usted. Las palabras no solo impactaron, se asentaron. Ninguna voz interrumpió. McCarthy dejó que el peso de su declaración se afianzara y luego continuó. Ni los republicanos, ni los demócratas, ni el pueblo estadounidense. Un murmullo entre la prensa, un cambio en el ambiente. Los asientos se movieron levemente y luego el golpe final irrevocable. Usted fue retirada porque ha abusado de la confianza que le fue otorgada una y otra vez. Sus palabras han sembrado dudas, han profundizado divisiones y han puesto en riesgo la credibilidad misma de esta institución. Silencio. McCarthy no se movió, no sonrió, no disfrutó del momento. McCarthy había hablado, y cuando un hombre en l'omnipotence, el poder habla con esa autoridad, la sala cambia, no por el volumen, no por el espectáculo, sino porque todos los presentes reconocen que el momento ya ha pasado. La prensa ya tenía sus titulares.
El comité había escuchado todos los argumentos, e Ilhan Omar había perdido. McCarthy no necesitaba celebrar. Los vencedores no se jactan, simplemente declaran. Y así, con un movimiento fluido, empujó su silla hacia atrás y se puso de pie, sin prisa, sin agitación, con un control absoluto. Ajustó su traje alisando su corbata como si toda esta confrontación hubiera salido exactamente como lo planeó. Porque, por supuesto, así fue. Luego, con la certeza inquebrantable de un hombre que sabe que su palabra es final, pronunció la declaración de cierre. La decisión ha sido tomada. Su voz se impuso, no porque la alzara, sino porque era lo único que quedaba por escuchar. Y no será revertida. Las palabras no eran una sugerencia, no eran un argumento. Eran el punto final de una larga y agotadora oración. La mirada de McCarthy recorrió la sala, deteniéndose brevemente en el lado demócrata, donde la frustración se sentía espesa, inamovible. Querían objetar, querían pelear, pero sabían que no quedaba ninguna pelea por ganar. Y ese fue el momento en que McCarthy supo que no solo había ganado hoy, había asegurado el control de la conversación en el futuro. Al otro lado de la sala, Omar permanecía con el rostro impasible, sus manos aferradas al borde de la mesa, lo suficientemente fuerte como para que sus nudillos se volvieran blancos. El hilo sin veredicto había sido dictado, y a pesar de todos sus esfuerzos por enmarcarse como la víctima de una cacería política, ahora se encontraba en la única posición que más detestaba, sin poder. Revisó los rostros en la sala buscando algo. Indignación, disidencia, un levantamiento contra la decisión. No encontró nada. No porque los demócratas en la sala estuvieran de acuerdo con McCarthy, sino porque entendían una verdad fundamental. De Washington, las batallas perdidas se abandonan rápidamente. Podía sentirlo, la aceptación silenciosa asentándose entre ellos. Lucharían por ella en conferencias de prensa, tuitearían su indignación y condenarían a McCarthy en los programas de televisión, pero aquí, ahora, ella estaba sola. Su mandíbula se tensó, sus hombros se cuadraron. No les daría la satisfacción de verla derrumbarse. Así que, con una última inhalación profunda, se puso de pie. No miró a McCarthy. No lo reconoció, porque si lo hacía, sería admitir que él había sido quien puso fin a esto. Se giró. Levantó ligeramente el mentón y caminó hacia la salida, sus tacones resonando contra el suelo con una precisión calculada. Cada paso era firme, medido, inquebrantable. Pero por primera vez en su carrera, Ilhan Omar salió de una sala sin tener la última palabra. Las puertas apenas se habían cerrado tras Omar cuando la energía en la sala cambió de manera decisiva. Ya no había tensión, ni idas y vueltas, ni debate. La batalla había terminado, y los vencedores lo sabían. En el lado republicano, una sensación silenciosa pero innegable de triunfo se asentó, no la clase de victoria que se celebra con vítores o puños alzados, sino la que lleva el peso de un plan ejecutado a la perfección. McCarthy se encontraba en el centro de todo, un hombre que acababa de demostrar, una vez más, por qué era él quien tenía las riendas del poder. Sus colegas le dirigieron asentimientos, discretos, gestos de reconocimiento, de respeto, de certeza de que su líder había hecho exactamente lo necesario. En Washington había dos tipos de victorias, las que llenaban titulares por un día y las que cimentaban legados. Esta era la segunda. McCarthy lo sabía. Los republicanos en la sala lo sabían. Y, juzgando por la forma en que algunos demócratas permanecían en silencio, mirándose entre ellos como si aún estuvieran procesando lo ocurrido, ellos también lo sabían. Mientras los murmullos de sillas arrastrándose y libretas cerrándose llenaban el aire, McCarthy recorrió la sala con la mirada una última vez, y entonces habló. Esto no se trata de partidismo. Esto se trata de liderazgo. Su voz era firme, controlada, no jactanciosa, no soberbia, sino con el peso inconfundible de un hombre que acababa de reafirmar su posición como la figura más poderosa de la sala. Y liderar significa tomar decisiones difíciles. Dejó que las palabras se asentaran antes de continuar. El pueblo estadounidense espera rendición de cuentas, exige integridad, y hoy hemos reafirmado esos valores.